Pues vámonos con Raimundo Espinosa porque él nos trae un tema muy importante. Obvio, si quiere comentar algo de Rocha, es bienvenido. No sé si quiera, ya lo ando metiendo aquí en problemas, pero si no, nos vamos con el tema de la consulta. ¿Cómo estás, mi querido Raimundo? ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches. Muy bien, muy contento aquí llegando al trabajo para conectarme contigo y la audiencia. Muy contento. Pues muchas gracias, mi querido Raimundo. Pues adelante con tu tema. Pues sí, mira, fíjate que también uno de esos asuntos que se ha estado pues discutiendo, ¿no? Y que supone pues Sí. una continuación en este proceso de transformación del sistema jurídico mexicano, pues que han impulsado los gobiernos de la Cuarta Transformación, tiene que ver con el derecho indígena. Pues hace un par de semanas, muy recientemente, pues comenzó el proceso de consulta, pues de esta propuesta de ley general de derechos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, ¿no? Va empezando las consultas por en todo el país, en la idea, pues, de cumplir con esta garantía, ¿no? Del derecho a la libre determinación, que es precisamente la celebración de consultas, porque se trata, pues, por supuesto, de una ley que impacta la vida y los derechos individuales y colectivos, pues, de pueblos, comunidades indígenas, afromexicanos y también de sus integrantes. Entonces, pues, la consulta es ineludible. Lo que se está sometido a la consulta, pues, es una ley que eventualmente se convertirá en una iniciativa de ley, ¿no? Presentada por la titular del Ejecutivo, la presidenta Sheinbaum, y bueno, seguramente esperemos pues ya muy pronto como será una ley general, ¿no? Esto pues deriva de la reforma, también recordarás, Pepe, de la reforma de finales del gobierno del presidente López Obrador al artículo segundo constitucional en materia de derechos de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, ¿no? Una reforma pues importante que, entre otras cosas, pues reconoce a los pueblos y comunidades como sujetos de derecho público y no solo como entidades de interés público, ¿no? Que es fundamental, una demanda histórica del movimiento indígena mexicano, particularmente pues una demanda enarbolada también por el zapatismo, ¿no? Por el STLN, y que, bueno, de alguna manera está ya prevista o plasmada ahora en nuestro texto constitucional. La consecuencia de esta reforma constitucional, pues, es esta propuesta de ley general que está ahora circulando, que se está debatiendo, que se está exponiendo en estos foros que forman parte de este gran proceso de consulta. Y bueno, hay una serie de cuestiones, ¿no? Que es relevante, pues, conocer y también, pues, someter pues, al debate, ¿no? Al análisis, pues, para saber qué es lo que viene en el horizonte del derecho indígena mexicano, que, bueno, está por demás decir que ha sido por mucho tiempo, pues, derecho de vanguardia, ¿no? Particularmente me refiero en el mundo, particularmente, pues, me refiero a los acuerdos San Andrés. Entonces, bueno, Pepe, este es el tema que propongo que platiquemos esta noche con tu audiencia. Perfecto, pues si te parece, mi querido Raimundo, preguntarte, a ver, ¿cómo se debe de materializar este tipo de consultas y que no solamente se queden en el papel? Claro, mira, a ver, siempre ha sido muy complicado. Lo primero es que la garantía de consulta pues no aparece recién, ¿no? Es una salvaguarda, digamos, que está prevista en el convenio 169, que, bueno, en México pues es una norma, un convenio internacional vigente desde principios de los 90, ¿no? Incluso cuando sucede la reforma constitucional de 2001 con Fox, pues uno de los elementos que salió a la luz pues era precisamente la aplicación del convenio para que se hiciera una consulta. En aquel momento, Pepe, cuando el presidente Fox somete a consideración del Congreso esta iniciativa bueno, retoma lo que se conoce como la propuesta de la COCOPA, cuando la retoma, pues resulta que no se consultó, ¿no? Y se tenía que consultar en términos del convenio 169. Ese es, pues, seguramente el caso histórico más relevante de cuestionamiento de una medida, en este caso legislativa, pues no consultada, y en donde el movimiento indígena nacional, encabezado por el zapatismo, pues reclama, ¿no? Es uno de los vicios que se le imputan a la reforma del artículo segundo de Vicente Fox.
junto con otras cuestiones sustantivas que tiene que ver con cómo ya en el Senado pues se modifica la propuesta original, ¿no? En fin, y luego pues al paso de los años ha habido una serie de asuntos, de casos muy complicados donde se han puesto en juego derechos colectivos, sobre todo por megaproyectos, ¿no? Durante el sexenio, sobre todo Calderón y el sexenio también de Peña Nieto, aunque no estuvo exento el sexenio del presidente López Obrador y ahora también el sexenio de la presidenta Sheinbaum, pero sobre todo con los presidentes Calderón y Peña Nieto, pues una serie de casos en donde no se consultaba a las comunidades indígenas, pero sí se llevaban a cabo todo tipo de proyectos que en algún momento en Puebla pues empezaron a ser denominados proyectos de muerte, ¿no? Estos proyectos pues supuestamente de desarrollo, ¿no? De infraestructura y demás. En fin, todos estos casos pues han sido documentados, son bastante conocidos muchos de ellos. Bueno, en todos esos casos siempre se cuestionó la consulta, el tema de la consulta. La Suprema Corte de Justicia pues ha ido construyendo a lo largo de los años pues el parámetro, digamos, de lo que es esta garantía de consulta. Y hay asuntos que han sido, pues, determinantes en esto, ¿no? El caso de los yaquis, por ejemplo, o el mismo, los asuntos en la península de Yucatán sobre soya transgénica también fueron muy importantes, algunos otros en Chihuahua que fueron de los primeros, en fin, ¿no? Varios asuntos que se han ido resueltos y permitieron establecer las características de las consultas, los procedimientos, por vía de jurisprudencia o de criterios de la Corte, si quieren. Pero ¿qué es lo que no ha habido? Pues no ha habido una ley de consulta, ¿no? Precisamente, una de las cosas que se había debatido en años anteriores era la necesidad de contar con una ley de consulta para este tipo de procedimientos. Con la reforma de 2024, el artículo 2, pues una de las leyes que aparece ahí mencionada, anunciada, pues es precisamente una ley de consulta. La propuesta que ahora se está circulando por parte del gobierno y que está sometida a consulta, pues precisamente es esta ley general que incluye, ahí mismo ya se prevé el procedimiento de consulta que se utilizaría para estos distintos casos, pero esta iniciativa por sí misma está sometida a un proceso de consulta en cumplimiento tanto del convenio 169 como de lo que actualmente prevé ya el artículo 2 constitucional en razón de la reforma de 2024. Bueno, estos procesos de consulta, pues es muy importante que sean auténticos, ¿no? Y ahí es donde entran estas caracterizaciones como de buena fe, consulta previa, libre, informada, culturalmente adecuada, ¿no? Todos estos, pues, son estándares que se recogen de resoluciones, de sentencias o, como se dice, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que aquí en México, pues, se han ido concretizando, pues, según las propias circunstancias de nuestro sistema jurídico y de las cultural, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, la propuesta que se tiene, que se ha ido implementando, pues es llevar por todo el país en una serie de comunidades pertenecientes a distintos pueblos, pues estos procesos de consulta con estas características, en la idea de que la gente pueda estar informada, pueda participar y también, pues en teoría, enriquecer esta propuesta que ahora se está promoviendo por todos lados y que eventualmente será sometida a consideración del Congreso. Ahora bien, ha habido también pues diversas críticas, Pepe, porque pues ¿cuáles son las críticas? Pues por ejemplo, mira, hay algunos antecedentes en donde seguramente pues, tú los tienes también presentes, en donde no todos quedaron satisfechos con procesos de consulta en años recientes. Los casos más famosos en el gobierno del presidente López Obrador pues son sobre todo el caso del Tren Maya, ¿no? Ha habido otros, pero el caso del Tren Maya pues fue un asunto en donde hubo muchas críticas de diferentes voces en torno a cómo finalmente se llevaron a cabo. Hasta no fue transparente, es lo que dicen. Bueno, así es, ¿no? O que, bueno, pues ya estaban los permisos dados y luego pues era cuestión de validarlos, en fin, ¿no? Ese fantasma o ese antecedente que ha llegado también a tribunales y demás ha sido muy publicitado, pues también ahora aparece, ¿no? Como parte de los cuestionamientos al proceso de consulta. ¿Cuál es el temor? Pues el temor es que la propuesta, pues no solo sea una propuesta, sino que la propuesta sea un documento que ahora circula simplemente para obtener cierta legitimidad, ¿no? O, bueno, pues para ser validado y en el cual pues no va a haber cambios sustantivos, ¿no? Podrá haber algunos cambios, pero no cambios sustantivos. Yo resumiría de esa manera, digamos, la objeción formal que se tiene en relación con el proceso que está sucediendo. Lo que diría también es que es un temor
de alguna manera, pues fundado por los antecedentes. No solo me refiero a lo que haya pasado, ¿no?, en el sexenio del presidente López Obrador, sino a la historia reciente de nuestro país con los procesos de consulta, que claro, pues está muy documentado lo que venía pasando, ¿no? Entonces, bueno, es un temor que está ahí y que, bueno, para eso hay que estar muy atento con cómo se llevan a cabo los procesos de consulta. Pero por otro lado, a mí me parece, lo que me parece también muy... Oye, pero que te interrumpa, pero ¿cómo podríamos vigilar los procesos de las consultas? ¿Hay un mecanismo jurídico para ello o no existe o es un vacío legal? Mira, en la Constitución mexicana, con la reforma de 2024, sí se establecen ya algunas características de la consulta que nos permiten a nosotros tener un parámetro pues más estable, más claro, y que es complementario, no excluye pues los parámetros que ya se habían adoptado en la jurisprudencia en la Suprema Corte de Justicia y que recogen los estándares de la Corte Interamericana, pero ahora pues ya están con mucha más claridad en la Constitución mexicana, ¿no? Que tiene que ver con quiénes son los que deben ser consultados, quiénes participan en general en el proceso de consulta, está a cargo del Estado, cómo participan los terceros, normalmente empresas, privados, ¿no? Quiénes son los titulares de este derecho a ser consultados y los posibles efectos de la consulta, ¿no? Los acuerdos, en fin. Todo esto pues aparece ya en la Constitución mexicana. Para el caso concreto de esta ley, de esta propuesta, también se emitió un documento donde hay una serie de, pues un protocolo, digamos, ¿no?, que se seguirá para este proceso de consulta. Ahí, bueno, pues hay también algunas objeciones, sobre todo, Pepe, porque ya en concreto en los territorios, pues hay que decidir con quién se organizan las consultas, cómo se organizan las consultas, quiénes participan, qué peso tiene la participación en las consultas y los efectos de las consultas. Todos estos pues son temas que están sujetos a debate y ha habido distintas críticas pues al protocolo que se estableció para llevar a cabo pues estos procedimientos, ¿no? Sobre todo, pues mira, si nosotros, yo durante muchos años me dediqué pues a ser abogado en comunidades indígenas, ¿no? En diferentes asuntos, conozco muy bien diversos territorios del país, pero además los procedimientos de consulta. Y sé también, pues, los riesgos que hay en ellos, ¿no? Entonces, bueno, a ver, sí es cierto. Puede ser que los procedimientos de consulta, pues, se entiendan o se realicen con quienes no tienen la representación colectiva en las comunidades, ¿no? Pero luego, si lo haces con quienes tienen la representación, ¿qué pasa con las propias minorías al interior de las comunidades indígenas, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa con los temas sustantivos? Si las comunidades no están de acuerdo con los contenidos, ¿hasta dónde pueden incidir para modificar la propuesta? ¿Sí? O sea, ese tipo de situaciones aparecen en procesos concretos de consulta y no te hablo ni siquiera del gasto que significa llevar a cabo este tipo de procedimientos, ¿no? Te hablo de objeciones que aparecen ya en territorio, muy, muy concretas. Algunas salvables, pero otras, pues muy difícilmente, Pepe. ¿Por qué? Porque el movimiento indígena mexicano también es muy diverso, muy, muy diverso. O sea, una es la postura, por darte un caso, pues que pueden tener los compañeros del STLN, ¿no? Del Congreso Nacional Indígena, del movimiento indígena, digamos, en torno al zapatismo. Uno distinto, pues son seguramente la posición que puedan tener los compañeros en Cherán o en algunas otras comunidades que han participado ya e incluso pues ganado el reconocimiento de derechos o salvaguardas a través de procedimientos jurisdiccionales, pues seguramente tendrán posturas distintas. Y otras posturas, Pepe, pues son las de los grupos, ¿no? Indígenas o de indígenas, pues que participan activamente en política institucional o política partidista o que incluso ahora forman parte del gobierno. Son posturas muy diferentes. ¿Qué quiero decir? No es lo mismo los argumentos, la postura y demás que tendrán las autoridades ahora del INPI, ¿no?, que las posturas que pueden tener los compañeros en Chiapas, ¿no?, en el STLN. Son posturas muy diferentes. Algunas cosas podrán salvarse, muchas de ellas seguramente no, porque son cuestiones de principio y te diría yo incluso de horizonte histórico y político, que tienen que ver con los contenidos de la propuesta, ¿no? Que es ahí, pues, el otro gran ámbito de discusión que habría que poner sobre la mesa, ¿no? ¿Qué dice la propuesta? Incluso aquí está haciendo un comentario Erika Aguilar, que dice: la consulta de Bahía de Huira
no cumple con los estándares internacionales. Las comunidades no quedaron satisfechas en fase informativa. Acuerdos incumplidos y aplicación discrecional del polígono de impacto. Pues estos casos siguen sucediendo, Pepe, ¿no? No es la primera vez, seguramente no será la última vez. Aquí lo que se tiene que mirar es, pues, cómo, si es posible armonizar las demandas, las necesidades, las condiciones de los particulares de los territorios, de las comunidades que habitan ahí, los intereses de los integrantes de pueblos y comunidades indígenas, afromexicanos, pues con las políticas que sigue el gobierno. En muchos casos seguramente irán de la mano. La prueba es que, bueno, pues hay indígenas en el gobierno que están impulsando este tipo de iniciativas, ¿no? Bueno, pues esos seguramente están de acuerdo, pero pues seguramente casos como ahora el de Oguira, pues nos deja claro que no siempre es así y que no siempre van de la mano las políticas o los proyectos que se proponen desde el gobierno en acuerdo con terceros, que son empresas, etcétera, inversionistas, con los intereses de los habitantes de los territorios, con quienes son o constituyen precisamente las comunidades indígenas y afromexicanas. No necesariamente van de la mano, y ahí es donde, bueno, pues aparecen estas contradicciones, ¿no? Se quieren cumplir con la salvaguarda de la consulta para proteger o respetar la libre determinación, pero resulta que pues la información no es completa, que hay una serie de vicios que se van presentando y que de fondo pues no hay acuerdo, por supuesto. Mira, si tú vives en un territorio, voy a poner un caso muy claro y que también es muy controversial actualmente, ¿no? Antes había certeza, pero ahora hasta se debate si sí o si no. Ese es el tema. El caso del fracking. Si tú eres parte de una comunidad indígena en el territorio que tocaste esa parte de la Huasteca, ¿no? Sí. En Tamaulipas, ¿no? En San Luis Potosí, donde ha habido en este momento, en semanas recientes, meses recientes, pues las movilizaciones más importantes y muy significativas, Pepe, ¿no? Tú vives ahí, eres indígena, o no indígena, pero bueno, eres indígena, vives ahí en los territorios donde se está prospectando, a lo mejor se puede, no se puede, lo que sea. Pues ¿a poco tú vas a querer que ahí se lleve a cabo fracking para la extracción de gas de lutita, ¿no? Por supuesto que la gente no lo acepta. ¿Por qué? No es solamente por lo que ahora se estén informando de que si es sustentable o no. No, Pepe, es que esa lucha ya tiene una historia. Y esa lucha en el México recién contemporáneo ya sucedió. Por esto ya se luchó y se luchó en contra. Uno de los puntos, y ya lo hemos comentado antes, pues muy importantes de promesas de campaña y que luego cumplió el presidente López Obrador, lamentablemente pues no llegó a plasmarse en la Constitución, pero sí se cumplió en tanto que no se dieron las concesiones ni se abrió la posibilidad de facto para el fracking. Bueno, pues el presidente cumplió con eso, ¿no? Y eso le significó pues credibilidad, legitimidad y el respaldo popular pues de las personas que podrían haber sido afectadas por el fracking. Ahora estamos en una situación distinta, en donde pues desde el propio gobierno, en continuidad de la Cuarta Transformación, pues se presenta como posible que haya fracking y entonces se dice, bueno, aquí no, pero acá puede ser que sí, vamos a ver, y acá sí, solo si se cumplen algunas condiciones. Eso por supuesto que despierta muchas suspicacias. Entonces, ¿con consulta o sin consulta? Pues mira, es que el punto ahí es que aunque se haga consulta, la gente no va a estar de acuerdo. Entonces el resultado de la consulta pues en esos territorios va a ser negativo y ya se muestra en las manifestaciones de cada fin de semana o entre semana, siempre están en contra. En la región están en contra. ¿Y qué va a pasar? Entonces se va a imponer ahí el fracking. Esa es una contradicción. Oye, pues muy y además es un ejemplo, porque eso ha pasado ya antes y sucede, pues son cosas que suceden. Es un ejemplo pues hipotético de algo pues no tan hipotético, porque ahí está, Y además para hacer la consulta tenían que presentar la información técnica de si es viable el fracking. Así es, y eso pues es muy complicado, porque eso es lo que antes estaba claro que no, y ahora pues incluso yo he visto pues científicos, ¿no? Pues algunos los conozco que antes decían que no en absoluto y ahora dicen, bueno, es que ahora ya sí, ¿no? Ya hay tecnología que sí, claro, pero no está clara cuál es esa tecnología, ¿no? Ni en qué se sustenta ese dicho. Y lo digo, bueno, tratando de ser lo más objetivo posible también. Oye, pero es que ahora resulta que ya todos son pro fracking. ¿Mané? Ahora resulta que ya son pro fracking. Eso, mira, yo eso lo vi recientemente, bueno, tú sabes, estás mejor informado que yo, recientemente en la mañanera pues se dio a conocer los resultados de esta valoración que se hizo en la comisión. Que son preliminares, sé que... Sí, así es. Pero bueno, se vislumbran varias cosas, ¿no?
Aquí no, acá sí, pero con ciertas condiciones, ¿no? Y algunos con agua salada, no sé qué tan viable sea utilizar agua salada. Exacto, ¿no? Pero mira, no queda claro que la fracturación hidráulica en el estado actual de la tecnología no sea nociva para el ambiente. Más bien todo parece indicar que no es así y que más bien la situación económica del país y la dependencia de energéticos, en este caso el gas que se importa desde Texas, pues hace que se generen este tipo de propuestas, se trate de dar una cobertura, me parece a mí que con buena voluntad en general, pero que quienes participan en estos comités pues incluso den su brazo a torcer, ¿no? Y quienes decían antes que no, ahora digan que a lo mejor sí. Eso es lo que me parece a mí pues muy curioso, y te lo digo porque yo he estado participando, no ahora, pero pues antes sí participé bastante en estos temas, ¿no? En esta cuestión también del fracking hace algunos años. No, pues tú eres especializado en todo esto. Tú lo viste. Ahora, para ir cerrando, porque sí, es importante preguntarte lo de la consulta. Entonces, si esta consulta, ya pusiste un caso, ¿no? El del fracking. La gente que dice que no, y ya se votó y todo, solamente va a ser la consulta vinculante si se llega a un número de participación. Es que o mira, el número que sea. Es que es lo que a mí no me queda claro. Las consultas en principio no son vinculantes, ¿no? Se pueden llegar a acuerdos, por supuesto que se pueden negociar cosas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede normalmente, Pepe? Que en estos procesos de consulta el proyecto avanza y a cambio del proyecto se ofrece otra cosa, alguna obra de infraestructura que se requiera o que las comunidades pidan. Esto es muy normal, esto es lo que sucede y son términos muy pragmáticos. Pero lo que no sucede es que las consultas se conviertan o funcionen como una especie de derecho de veto o un vehículo para el derecho de veto. O sea, no se reconoce un derecho de las comunidades a vetar proyectos, por más que se suponga que las consultas son garantías o tendrían que ser garantías, salvaguardas de la libre determinación, pero no implica que eso pueda vetar un proyecto de orden público, ¿no? Entonces, vivimos esa contradicción. Y bueno, la verdad es que pues yo estoy a la expectativa de cómo es que se va a resolver, porque contradicciones habrá, críticas de quienes participen o decidan no participar, va a haber, y finalmente, bueno, pues hasta dónde los operadores del gobierno mexicano, del Estado mexicano, pues tendrán la prudencia y la capacidad, que es un reto muy significativo, pues para llevar a buen puerto la propuesta en las condiciones en las que se tienen, pues cuidando pues hasta donde sea posible el procedimiento de consulta y sobre todo pues atendiendo el tema de los contenidos, Pepe, que eso es muy, muy importante. ¿Qué es lo que dice la propuesta? La propuesta son más de 400 artículos, Pepe, y es una propuesta muy complicada, que te diría yo, así pues muy rápido, pues es de alguna manera es una constitución alternativa a la constitución del Estado mexicano, es la constitución indígena del Estado mexicano, y es todo lo que no se ha podido colocar en el artículo 2, pues se está colocando ahora a nivel de una ley general, ¿no? Claro, con una serie de limitaciones, de condiciones y incluso diría yo, de sesgos, ¿sí? Que son los que se han estado criticando por parte pues de diferentes organizaciones y comunidades del mismo zapatismo y también desde otros espacios sobre la propuesta. Entonces, sí es muy importante, pues no solamente estar informados y participar de manera reflexiva y crítica frente al proceso de consulta, sino conocer el contenido de la propuesta misma, ¿no? Que eso es me parece a mí, pues lo más relevante, qué es lo que va a quedar siendo lo que va a ser ley, ¿no? Porque finalmente yo no dudo que esto se va a convertir en ley porque hay un mandato constitucional de que así sea. Habrá que ver hasta dónde esta ley concuerda con lo que dice la propia Constitución, incluso con el convenio 169, porque algunas voces han señalado que hay contradicciones. Híjole, bueno, pues estaremos al pendientes de cómo avanza esto, mi querido Raimundo. Pues muchísimas gracias, como siempre, estar con nosotros en tu sección y en la sección de todas y todos. Mi querido Raimundo, tus redes sociales, ¿dónde te podemos leer? Y gracias por estar siempre aquí. No, un gusto para mí, Pepe. Pues mira, me pueden leer, mis redes son @Raimundo_EH en X, en mi página de Facebook con mi nombre, Raimundo Espinosa Hernández, y también, bueno, en Instagram también pueden encontrarme. En mi sitio web también hay artículos, libros, capítulos y demás
donde pueden encontrar información sobre estos y otros temas, y mi canal de YouTube también con conferencias, clases, cursos que he dado, debates que he tenido sobre estos temas muy interesantes. También ahí los pueden ver. Y bueno, yo escribo cada 15 días, escribo en Eje Central, también en Cuadratín, sobre estos y otros temas que bueno, me parece a mí relevante hablar y que también considero que son de interés para muchos de nosotros, Pepe. Pues estaremos al pendientes, mi querido, para saber esta situación y cómo avanza y todo lo que tú analizas en estos espacios. Un fuerte abrazo, mi querido Raimundo. Igualmente, Pepe, un fuerte abrazo y bueno, pues ahí seguimos adelante. Un saludo para toda tu audiencia. Muy buenas noches. Hasta luego.